Entonces, el tema de hipertensión endocraniana, para entenderlo debemos comprender primero qué es la presión endocraniana, que es lo que va a aumentar y va a generar la hipertensión endocraniana. Entonces, la presión endocraniana básicamente es la presión que se genera por dentro del cráneo. ¿Y cómo se genera una presión por dentro del cráneo? Pues por el contenido que hay dentro, que es, como están viendo acá, básicamente el cerebro, básicamente vasitos sanguíneos, eh, y también el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo que ustedes ven acá de color celeste se produce diariamente y es importante para lubricar alrededor del cerebro. Okay, imagínense ustedes que dentro de una caja ustedes tienen un globito y ustedes no quieren que este globito comience a golpear contra las paredes de la caja. Entonces, ¿qué hacen? Alrededor del globito, dentro de la caja, le comienzan a colocar, no sé, como papel crepé o incluso agua para que amortigüe el movimiento del globito. Igual, el líquido cefalorraquídeo está bañando a todo el cerebro, a su tronco encefálico, al cerebelo alrededor, para que se evite que este cerebro golpee al cráneo y se lesione cuando nosotros hacemos movimientos bruscos. Y aparte, como ustedes recordarán, tenemos al espacio supraracnoideo, que es el espacio entre las capitas que envuelven al cerebro, y en este espacio hay sangre venosa. También, por supuesto, va a haber sangre arterial discurriendo entre estos surcos, circunvoluciones. Ustedes ya conocen la arteria cerebral anterior, la media y la posterior. ¿Qué deben saber de acá? Los porcentajes de cuánto ocupa cada estructura. El cerebro ocupa obviamente el mayor porcentaje, 80%, el volumen sanguíneo 10% y el líquido cefalorraquídeo 10%, 80, 10, 10. ¿Qué también deben saber y también preguntan es cuánto volumen sanguíneo intracraneal hay? Y para responder eso, ustedes van a decir que cada 100 gramos de cerebro es irrigado por 50 a 80 mililitros de sangre cada minuto. ¿Ok? Esta cifra. Ahora, ¿de qué depende qué tanta sangre llega a mi cerebro? Como dice acá, depende del consumo metabólico, o sea, la cantidad de energía que necesita el cerebro y el oxígeno. Eso lo vamos a ver en un momento. El concepto está aquí abajo, ¿ok? Pero lo vamos a ver en un momento. Entonces, quiero que se fijen en esta otra imagen que está aquí a la derecha. Aquí lo que ustedes están viendo que dentro del cerebro, si es que hacemos como un zoom hacia adentro del cerebro, vamos a encontrar estas cavidades. Estas cavidades se conocen como ventrículos y por ahí discurre el líquido cefalorraquídeo. Yo les había dicho que el líquido cefalorraquídeo estaba acá, ¿sí o no? Amortiguando los movimientos del cerebro. Ya, pero para que llegue ahí, primero se tiene que haber producido dentro de estos ventrículos. Se produce dentro de estos ventrículos y luego a través de agujeros que están por acá, agujeros inferiores y laterales, es que sale hacia los costados, hacia los lados del tronco, del cerebelo, del cerebro. Y así es como llega afuera. ¿Ok? Para nosotros entender cómo se regulan los componentes dentro del cráneo, deben recordar a la doctrina de Monroe-Kelly. Monroe-Kelly te dice básicamente que la proporción de cada contenido se mantiene en igual cantidad. Por ejemplo, acá, lo que están viendo primero es algo normal. ¿Okay? Aquí está el flujo sanguíneo cerebral, este el cerebro, parénquima cerebral, y esta sangre venosa y sangre arterial, ¿no? Cada uno con sus porcentajes de 80, 10, 10. Eso es lo normal. Pero miren lo que está ocurriendo en la segunda imagen. Se está interponiendo una masa. Y al interponerse, lo que genera es que tanto cerebro como líquido cefalorraquídeo, como arteria, vena, se desplacen hacia un costado, de manera que se están rebasando. Y ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir que se están rebasando? Eso quiere decir que están buscando un sitio por donde escapar. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo que discurre alrededor de nuestro cerebro puede buscar escapar a través del oído, a través de la nariz. Incluso hay imágenes en internet donde se ve eso. ¿Okay? No recuerdo ahorita el término exacto con el que se denomina cuando sale a través del oído y a través de la nariz, pero está escrito en la literatura que eso ocurre. O por ejemplo, la sangre arterial, la sangre venosa, también salen a través del oído, a través de la nariz, ¿ok? Ahí sí, recuerdo el nombre, a través del oído se llama otorragia, ¿no? Ya.
otorragia, otorrea. Luego, acá en la parte inferior ven que la masa sigue y sigue y sigue creciendo. Entonces, ya cada vez se está descompensando este mecanismo, ya la mayoría de líquido cefalorraquídeo y arteria, sangre, se colapsan, se rebasan. O sea, buscan lugares por donde escaparse. El cerebro, chicos, también busca lugares por donde escaparse. Los agujeros que hay en el cráneo van a servir como para que el cerebro busque ayuda por donde escapar. Y uno de los principales agujeros que tiene el cráneo es el agujero magno, que si ustedes recuerdan sus clases de anatomía, si este es el cráneo, aquí en la base el cráneo tiene un agujero magno, que es donde entra la médula espinal. Entonces, a través de ese agujero va a buscar escapar el cerebro. ¿Ok? Ahora, lo que está acá en la parte inferior es esto, básicamente. Déjame ver un momento. Ya. Esto que está aquí en la parte inferior es lo que les comentaba hace un momento, que es la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Eso es muy importante. La regulación del flujo sanguíneo cerebral nos va a indicar cómo cambia cuánta sangre le llega a mi cerebro de acuerdo a si tengo menor oxígeno, menor CO2, menor temperatura. Y eso siempre, siempre lo preguntan. Pero para entender cómo son los cambios dentro de mi cerebro, primero vamos a comprender este concepto. La presión de perfusión cerebral es igual a la PAM menos la PIC. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense ustedes que ahorita hay una manguera irrigando un jardín, ¿ok? Esa presión de agua que llega, ¿ok? Para irrigar el jardín es como una presión general. Pero ahora imagínense que el jardín es resistente a esa cantidad de agua que está llegando. Como es resistente, como va a ofrecer resistencia, no va a dejar que todo llegue. Algo así ocurre en el cerebro. El corazón, como ustedes ven acá, manda sangre al cerebro con una presión. A eso se le llama presión arterial media, que como ustedes sabrán, la presión arterial media se calcula mediante una fórmula a través de la sistólica y la diastólica. En conclusión, la presión arterial media es como una presión promedio con la que el corazón manda la fuerza, manda mejor dicho la sangre hacia el cerebro, que es una fuerza promedio con la cual se manda la sangre del corazón hacia arriba, hacia el cerebro. ¿Ok? Pero, como les mencioné, al igual que el jardín, en este caso el cerebro ofrece resistencia, o sea, el cerebro se resiste porque tiene su propia presión, se resiste a que entre la sangre. A esa presión, que ya le hemos visto aquí arriba, que es la presión generada por todos los componentes que hay dentro del cerebro hacia afuera, ¿no? A eso se le llama presión intracraneal, todo lo que está dentro. Obviamente, adentro de mi cerebro, ¿qué hay? Parénquima. Y el parénquima está generando presión. Entonces, si yo tengo parénquima cerebral, si tengo sangre cerebral, si tengo esto líquido cefalorraquídeo, va a permitirse que cualquier cantidad de sangre llene todo la masa que está dentro del cráneo. No, porque hay contenido ya dentro del cráneo. Entonces no se va a dejar que entre una gran cantidad, ¿ok? Ofrece resistencia a todo ese contenido. Por eso es que si yo resto la presión con la que le doy sangre menos la resistencia que me hace a esa llegada de sangre, eso me da una resultante que me dice cuánto en realidad va a subir. Y a esa presión que en realidad va a subir se le llama presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Entonces, si hasta ahí estamos bien, otro concepto que deben agregar es que si mi presión arterial media oscila entre 50 y 150, la presión de perfusión cerebral va a ser la misma. Es decir, la presión, la resultante con la que mi cerebro se va a bañar de sangre, se va a mantener regulada, no va a pasar nada. Pero, ¿qué pasa si una persona es tan, pero tan hipertensa? Supongamos que su presión arterial media no está en 150, sino está en 180, 200, pues esa persona va a tener un desequilibrio de cuánta sangre va a llegar hacia su cerebro.
¿Ok? Igual, si una persona tiene la presión tan baja, supongamos que una persona se ha desangrado tanto, está sangrando por la boca, está sangrando, no sé, por la cavidad intraabdominal, está sangrando por todos lados, y tiene una presión arterial media muy baja, supongamos que es de 30, igual ya no va a alcanzar suficiente presión resultante, o sea, presión de perfusión cerebral hacia el cerebro. ¿Ya? Eso es lo que quiero que me entiendan. Y en base a esto salen los cambios de acá. ¿Qué pasa si disminuye la presión arterial media? Lo que hemos visto acá, imaginemos que es 30. Disminuye la, voy a tratar de aumentar acá un poquito. A ver, me muevo esto. Ya, si en caso la presión arterial media baja y también por lo tanto la presión de perfusión cerebral, lo que se va a generar es que los vasos sanguíneos de acá del cerebro se van a dilatar. ¿Con qué tenor? ¿Con qué sentido? Con el objetivo de que al dilatarse van a poder llenarse de un poquito más de sangre. ¿Ok? Y si se llenan un poquito más de sangre, va a tratar de transportar un poco más de sangre hacia todo el tejido. Se los grafico acá. Este es el cerebro y esta es la cantidad, esta es la presión de perfusión cerebral que llega. En este caso estamos quedando que la presión de perfusión es muy baja porque obviamente la presión arterial media es muy baja. Entonces el cerebro se va a llenar con poca sangre. Pero estratégicamente, cómo se autorregulan los vasos sanguíneos del cerebro, por eso a esto se le llama autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, pues los vasos se dilatan. Como se dilatan, ahora la sangre va a buscar llenar en lo posible esos vasos sanguíneos y va a buscar llenar en lo posible o perfundir en lo posible al tejido cerebral. ¿Ok? Por eso es que acá dice, cascada vasodilatadora se activa cuando la presión de perfusión cerebral disminuye. ¿Ok? Y por lo tanto, como va a estar llegando más sangre porque los vasos sanguíneos están dilatados para tratar de llenarse de la mayor cantidad de sangre que puedan, va a aumentar la presión intracraneal. Porque recuerden que la presión intracraneal aumenta si aumenta o el parénquima cerebral, o el flujo cerebral, o el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, en este caso está aumentando el flujo sanguíneo cerebral, por tanto, aumenta un elemento de la ecuación que aumenta la resultante, la presión intracraneal. Vamos a ver otro ejemplo, el otro extremo. ¿Qué pasa si en este caso, no quiero hacer caso. Ya, ¿qué pasa si en este caso la presión arterial media sube demasiado? Que es una persona bastante hipertensa. Por lo tanto, la presión con la que sube la sangre también va a aumentar, ¿cierto? Yo en la manguera, en el vaso sanguíneo principal, en la aorta, tengo una presión arterial media gigantesca. Por lo tanto, por más resistencia que haga el cerebro hacia abajo, la presión con la que yo lo voy a perfundir, la presión de perfusión cerebral, va a ser grandota. ¿Ok? Por eso es que aumenta la presión arterial media y aumenta la PPC. ¿Qué pasa si el cerebro, si los vasos sanguíneos del cerebro sensan que la sangre está llegando con una gran cantidad de presión? El cerebro dice, oye, un momentito, acá no nos vas a aumentar la presión intracraneana, ¿cierto? Porque imagínense el cerebro llenándose con tanta sangre. Para evitar eso, ¿qué hacen los vasos sanguíneos del cerebro? Adivinen, para que haya menor cantidad de sangre fluyendo, ¿qué tiene que haber? Vasoconstricción. Vasos chiquitos que pasen poquita sangre. Entonces los vasos sanguíneos del cerebro se contraen. Cascada vasoconstrictora. Si se contrae el vaso sanguíneo, va a haber un volumen sanguíneo cerebral disminuido. ¿No? Volumen sanguíneo cerebral se refiere a la cantidad, el volumen de sangre que va a pasar a través de las arterias. ¿Por qué ha disminuido? Porque los vasos se hicieron chiquitos. Entonces, si los vasos se han hecho chiquitos y hay menor sangre fluyendo, ¿la presión intracraniana va a aumentar? No, va a disminuir. Esa es la cascada vasoconstrictora y vasodilatadora, que es de la regulación que tienen los propios vasos sanguíneos del cerebro ante cambios de la presión arterial media, que es lo mismo que decir ante cambios de la PPC, la presión de perfusión cerebral. Ahora, vamos a ver otras alteraciones. ¿Cómo
responden los vasos sanguíneos ante el CO2. Recuerden que el CO2 le sirve a mi cerebro para saber cómo están trabajando mis pulmones. El CO2 se debe expulsar de los pulmones cuando nosotros exhalamos. Tomamos oxígeno del ambiente, se metaboliza a nivel de las mitocondrias, sale el CO2 y exhalamos el CO2 porque no nos sirve. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos CO2 en la sangre, y recuerden esta fórmula para toda su vida, porque les va a servir para neumología, neuro, para todo, el CO2 en sangre se combina con el agua y esto me da iones hidrogeniones más bicarbonato, bicarbonato, ¿ok? El que importa acá son los iones hidrogeniones, más que el bicarbonato, ¿ok? Porque el bicarbonato es más importante cuando te lo da el metabolismo. En este caso te lo está dando la respiración, porque el CO2 es producto de la respiración. ¿Ok? Entonces acá lo más importante no es el bicarbonato, sino los iones hidrogeniones. Entonces miren acá, ¿qué pasaría, chicos, si el CO2 aumenta en sangre? ¿Qué aumentaría en la ecuación significativamente? Los iones hidrogeniones. Por eso es que cuando nosotros aumentamos el CO2 en sangre, el pH se vuelve más ácido, porque recuerden que el pH es una medida de qué tantos iones hidrogeniones tengo. Si tengo más iones hidrogeniones, a eso se le llama acidez. Si tengo pocos iones hidrogeniones, a eso se llama alcalinidad. En este caso, la retención de CO2 me está aumentando los iones hidrogeniones, entonces tengo una acidez producto de una alteración en la respiración. Por eso se llama acidosis respiratoria. ¿Cuándo retenemos CO2? Recuerden, el CO2 nosotros lo exhalamos. Entonces, ¿qué pasa si una persona está exhalando menos? ¿Va a exhalar el CO2 que tiene? No, lo va a retener en los pulmones. Si retiene en los pulmones, en la sangre, el CO2, ¿cómo se va a alterar? Va a aumentar. Entonces, el aumento de CO2 es producto de una hipoventilación. O sea, de que una persona respire en menor cantidad y en menor profundidad. ¿Ok? Está hipoventilando, está respirando menos y por lo tanto el CO2 no se exhala, se retiene, aumenta en sangre, aumenta en iones hidrogeniones, igual acidosis respiratoria. Al revés, si una persona respira muy rápido. Si una persona respira muy rápido, a eso lo que nos va a llevar es a una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque si yo respiro muy rápido, estoy exhalando muy rápido CO2. Por lo tanto, lo estoy exhalando en mayor cantidad. Si exhalo más CO2, voy a tener menos iones hidrogeniones en la ecuación y eso es alcalosis, producto de alteración en la respiración, entonces se llama alcalosis respiratoria. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué pasa si una persona está en hipercapnia? Hipercapnia era mayor a CO2, mayor CO2, perdón. Por lo tanto, pH ácido. En este caso, al cerebro, lo que se estimula por la hipercapnia, por el pH ácido, es dilatarse. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los vasos sanguíneos quieren dilatarse si el CO2 está elevado? Para barrer con el CO2. Cuando los vasos sanguíneos se dilatan, lo que van a generar es que todo ese CO2 se barra de todo el cerebro. Ok, a ver, les pongo así un ejemplo. Imagínense que acá hay un vaso sanguíneo y que todo el CO2 está aumentado en sangre. Ya, imagínense que ocurre al contrario, que el vaso sanguíneo se contrae. Ya, pues, ¿dónde está el CO2? En el vaso sanguíneo. Y si se contrae, se va a guardar, se va a seguir guardando en el vaso sanguíneo. Por ese motivo, el cerebro estratégicamente lo que hace es vasodilatarse para barrer con el CO2, o sea, botarlo de una vez. En cambio, miren lo que ocurre acá. Si hay hipocapnia, o sea, el CO2 en sangre está bajito, si el CO2 en sangre está bajito, el cerebro dice, oye, no necesito barrer nada, o sea, el CO2 está bajito, el pH es alcalino, no hay mucha acidez, estamos tranqui. Entonces, necesito yo barrer con algo, necesito dilatarme para botar más rápido algo. No. Entonces, los vasos sanguíneos se contraen ante un pH alcalino que se produce por hipocapnia, porque ya ustedes saben la ecuación. Y finalmente,
tenemos los cambios en el flujo sanguíneo cerebral de acuerdo al metabolismo. Por ejemplo, aquí están viendo la hipertermia y la hipotermia. Obviamente, cuando estamos en hipertermia, aumenta el metabolismo cerebral, ¿no? Aumenta la temperatura, y por lo tanto va a aumentar también el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Si este es mi cerebro, aquí están las células, supongamos. Si las células están trabajando más y necesitan más oxígeno, más nutrientes, ¿ustedes creen que yo voy a contraer el vaso para restringirle el flujo? No. Entonces voy a ofrecerles más flujo sanguíneo cerebral. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, se van a vasodilatar. Y como se vasodilata, como hay más flujo sanguíneo, eso quiere decir que la hipertermia me va a producir aumento de la PIC. ¿Cierto? En cambio, en la hipotermia, recuerden que cuando estamos en hipotermia, las células casi ni trabajan. Si las células casi no trabajan, casi no usan oxígeno, ¿van a querer que les llegue más sangre con nutrientes y oxígeno? No. ¿Es necesario que estén vasodilatadas para guardar más sangre, porque el vaso está más abierto, más grande, con más capacidad para llenarse de sangre? No. Entonces, los vasos sanguíneos se contraen. Si un vaso sanguíneo se contrae y transporta menos sangre, ¿qué aporte va a dar a la presión intracraneana? Poquita presión intracraneana. ¿Ok? Ya. Entonces, eso sería todo respecto a esta primera diapositiva. Chicos, pueden reaccionar si es que todo se ha entendido o hay algo que deba repetir, por favor. Ángela, Fátima, Joe. ¿Todo claro o hay algo que deba repetir? Ya, sí, Ángela. Ah, ya. Creo que era una manito de todo claro. Ya, Joe dice todo claro, creo que Fátima también. Ya, y Ángela también. Bien, chicos, me alegra. Solo para recapitular, lo que tienen que saber de presión intracraneana, que es esa diapositiva, es qué es la doctrina de Monro-Kelly, que es básicamente que todos los componentes intracraneales están en equilibrio y se aumenta una masa, por lo tanto esos componentes buscan por dónde escaparse porque ya no pueden ocupar más espacio. Luego, la cantidad de parénquima, volumen, líquido cefalorraquídeo. Luego, ante diferentes situaciones, cómo se regula mi flujo sanguíneo, o sea, cuándo hay vasodilatación, cuándo hay vasoconstricción. En el contexto de que hay cambios en el CO2, hay cambios en la presión arterial media y hay cambios en el metabolismo, cómo estos cambios alteran el flujo que producen, vasodilatación o vasoconstricción. Y no es memoria, ya les he explicado bonito como un cuento por qué. ¿Por qué el ácido hace vasodilatación? Porque quiero barrer. ¿Por qué la hipertermia hace vasodilatación? Porque quiero hacer llegar más oxígeno a las células. ¿Por qué la presión arterial media disminuida hace vasodilatación? Porque el cerebro no quiere perder, quiere tratar de, en lo posible, hacer llegar sangre. Y ahora el último concepto es cuánto es la presión intracraneal. En los adultos, si medimos la presión dentro del cráneo, va a salir de 10 a 15 milímetros por mercurio. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tan bajito? Por el agua, por el líquido cefalorraquídeo que está bañando el cerebro. ¿Qué pasa cuando ustedes están, no sé, nadando y esto se colocan en un flotador? Flotan, porque el flotador los mantiene arriba. ¿Y qué pasa cuando nos colocamos un flotador y estamos ahí, no, arriba? Pesamos menos, ¿no? Por lo tanto, en este caso igual, como el cerebro pesa mucho, no recuerdo exactamente cuánto pesa, pero sí está escrito en los libros y es algo que siempre enseñan que el cerebro pesa mucho, pero como está bañado en líquido, se podría decir que está flotando y disminuye su peso y por lo tanto en el conjunto de cerebro, volumen y líquido cefalorraquídeo van a hacer una presión tan solo de 10 a 15 milímetros por mercurio. En los niños la PIC normal es de 9 a 20 milímetros por mercurio. Vamos a seguir. Esta diapo es una de las más interesantes. Es básicamente ya entrando a presión intracerebral, perdón, hipertensión intracraneal. Esto que están viendo ya lo conocen, pero ahora lo vamos a llevar al hecho de que cuando aumenta la presión intracraneal. Aumenta la presión intracraneal, ¿por qué? Porque como ya han visto, hay algo que se está agregando dentro de mi cerebro. Por ejemplo, una masa. Imagínense que hay una infección dentro del cerebro
estas bacterias comienzan a multiplicarse y hacen ahí como una pequeña colonia. Están ocupando espacio. Ya cuando algo ocupa espacio dentro del cerebro, se dice que está haciendo efecto de masa. Lo van a escuchar mucho en el hospital. Entonces, ¿recuerdan ustedes la fórmula de la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión cerebral era esa presión resultante con esta presión neta con la que la sangre va a entrar al cerebro. Pero la presión neta era igual a cuánto de presión le estoy mandando al cerebro, la presión arterial media, y cuánto se está oponiendo a ingresar. La presión intracraniana es la que se opone. Entonces, si yo coloco en la fórmula que la presión intracraniana está aumentando por una masa que está haciendo efecto de masa, valga la redundante, la presión de perfusión cerebral va a disminuir. Mejor se los escribo acá para evitar que haya alguna persona que no lo entienda. La presión, esta es la fórmula, ¿no? Que les enseñé hace un momento. La presión intracraniana aumenta. Y la presión de perfusión cerebral, entonces, ahora, ¿cómo estaría? Baja. Porque le estoy aumentando a la pica. Y la pica es lo que se resta. Entonces, si yo aumento lo que se resta, por ejemplo, si ya no era 15 milímetros por mercurio, sino que ahora es 30 milímetros por mercurio, 40 milímetros por mercurio, obviamente el resultado a lo que es igual va a bajar. Por eso es que ocurre esto. Disminuye la presión de perfusión cerebral. ¿Qué pasa si disminuye la presión de perfusión cerebral? Recuerda, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Básicamente porque estoy mandando menos sangre a mi cerebro. Si estoy mandando menos sangre a mi cerebro, obvio, mis vasos sanguíneos se van a regular, con lo que ya les mostré aquí en un momento. ¿Recuerdan la cascada vasodilatadora? ¿Qué pasaba si baja mi presión de perfusión cerebral? Mis vasos se dilatan para tratar de mantener ese volumen de sangre y tratar de aumentar la pica. Eso va a ocurrir en un primer momento, sí, pero conforme la masa siga aumentando, la presión de perfusión va a bajar tanto que ya no va a haber esta regulación. En conclusión, esta autorregulación del cerebro solo se produce cuando estamos en un estado todavía de homeostasis, o sea, todavía hay equilibrio. Pero ¿qué pasa si esa masa ya es gigante, ya está ocupando una gran cantidad área del cerebro? Pues ya todo baja. Ya no va a subir sangre, ya no va a haber vasodilatación, reacción, ya las células están muriendo, se están necrosando, ya todo va a bajar. Entonces, poco a poco, el flujo que le va a llegar a mi cerebro, o sea, el flujo sanguíneo cerebral, que recuerdan que era 50 a 80 mililitros por cada 100 gramos de cerebro por cada minuto, ya, eso va a bajar. Y si yo tengo menos sangre que le está llevando menos oxígeno, menos nutrientes a mis células, se van a comenzar a morir. Eso, chicos, es toda la fisiopatología de hipertensión arterial. Eso es la secuencia. Pero lo que preguntan en realidad en fisiopatología, que es de neurología como tal, es la clínica. O sea, ¿cómo yo sé que adentro del cerebro de una persona, adentro del cráneo de una persona está aumentando una masa, o está creciendo una masa? Por esto, primero, la triada clásica o inicial de que hay algo dentro de mi cerebro, que es el dolor de cabeza. Obviamente, si tu cráneo es duro y dentro del cráneo está creciendo una masota, va a presionar los nervios que están adentro del cráneo, ¿no? Los receptores del dolor, y eso va a generar cefalea, ¿no? Dolor de cabeza. Esta cefalea por lo general es holocraniana o pancraniana, o sea, en todo el cráneo. No es que me duele aquí adelante nada más, me duele aquí atrás. La masa, donde sea que esté, va a generar que el cerebro aumente de tamaño. Y no va a aumentar de tamaño solo hacia un lado, va hacia todo, va a comenzar a, no aumentar de tamaño, mejor dicho, sino a moverse, ¿no? Por eso es que el dolor de cabeza es en todo. Segundo, los vómitos. Recuerden que el centro del vómito, que está dentro del cerebro, es muy sensible. Por eso es que en pacientes que ustedes vean que tengan una infección cerebral, que tengan un accidente, que tengan esta situación de hipertensión endocraniana por una masa, por ejemplo, los van a ver vomitando. O si no están vomitando, quieren vomitar. Pero es un hallazgo típico de este tipo de alteraciones neurológicas, ¿ok?
Pero característicamente los vómitos de una hipertensión endocraniana son en proyectil. O sea, no es que la persona quiere simplemente vomitar y cuando vomita, vomita poquito, sino es un vómito así explosivo. O sea, como ustedes se lo imaginarán, es un vómito que el contenido del vómito sale de manera explosiva, así abrupta, con fuerza. ¿Okay? Eso quiere decir en proyectil. Entonces, si a ustedes les dicen, una persona acaba de tener un accidente, se ha golpeado la cabeza, tiene dolor de cabeza, holocranianos en toda la región del cráneo, además está vomitando, además tiene vómitos en proyectil, al toque tú sospechas, ¿ok? Está sangrando adentro, ¿sí o no? Porque si acaba de tener un golpe en la cabeza, los vasos sanguíneos se deben haber roto, es lo más probable. No va a ser un tumor la masa, ¿no? No va a ser una infección la masa, no, pues te dice que se acaba de caer. Es lo más probable que se haya roto un vaso. ¿Qué pasa cuando tú te caes y te golpeas el brazo? Hay un pequeño vasito que está sangrando y eso te genera un hematoma, un moretón, ¿cierto? Ya, igual en el cerebro, igual en cualquier parte del cuerpo. Papiledema. Recuerden que les comenté, chicos, que el líquido cefalorraquídeo puede salir por cualquier parte, no por el oído, por la nariz, ya algo parecido ocurre a nivel del ojo. Recuerden que el ojo, a ver, si ustedes imaginan el ojo como una esfera, como un globo, por eso se llama globo ocular al ojo. A ver, detrás del ojo, ok, detrás del ojo, en el otro extremo, atrás del ojo, hay una conexión con un nervio, que es el nervio óptico, y se va al cerebro. Entonces hay un pequeño agujero, un pequeño túnel de esa conexión, por donde también puede escapar un poco de líquido, ¿ok? Y así se produce el papiledema. Papila, viene de ese túnel que les digo, ese túnel donde ingresa ese nervio óptico, que es la conexión del globo ocular con el cerebro, ya, ese túnel se llama papila. Y edema quiere decir que esa papila se está llenando de líquido, ¿ok? Entonces, esta es la triada clásica o inicial. Es decir, los pacientes se acaban de caer y a los minutos se puede hacer esto. Pero ¿cuál es la triada tardía? O sea, que venga así después de horas, que tú lo veas después de horas, esa es la triada de Cushing. La triada de Cushing entonces es una triada tardía, no lo confundan porque muchos hablan de hipertensión endocraniana, la triada de Cushing, lo van a escuchar en su teoría, pero no, en realidad la triada más importante es la clásica, la inicial. Pero la triada de Cushing también, básicamente, son alteraciones ya por una herniación. Les voy a explicar acá. Este es mi mega esquema de hernias. Miren lo que está ocurriendo en este cráneo. Aquí está ocurriendo una hemorragia. Probablemente una hemorragia subaracnoidea. ¿Recuerdan nuestra clase de ACV de la clase pasada? Vimos que había tanto ACV isquémico, que era el más frecuente, como el hemorrágico. Y dentro del hemorrágico había una hemorragia que ocurría dentro del espacio subaracnoideo. Una hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Y está ocupando un espacio. Entonces miren cómo se desplaza hacia el otro lado, obviamente. Y miren lo que ocurre acá. Aquí, entre ambos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, hay como un pequeño tejido conectivo. Es como una pequeña carpita que los separa. A esa carpa que los separa se le conoce como os del cerebro. Y por lo tanto, como es una pequeña carpita y abajo deja un espacio, a través de ese espacio es que el hemisferio izquierdo, que es el que está siendo aplastado por la hemorragia, por el hematoma, se comienza a desplazar. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué hace un momento. Busca por dónde escapar. Busca por dónde protruir, escapar. Igual acá abajo, miren. Esto de acá es el agujero magno, ¿no? Por donde ingresa el tronco encefálico, la médula espinal. Y ese agujero magno, por lo tanto, es un agujero, espacio a través del cual el cerebro puede protruir. Ahora, no solo puede protruir de arriba abajo, como están viendo con el número 2. En el número 2 están viendo que el cerebro está protruyendo directo, de arriba abajo. Pero también puede protruir como el número 3. O sea, el lóbulo temporal, este es el lóbulo temporal. Un cachito del lóbulo temporal se puede ir hacia abajo. Pero como ven, el sentido en el que protruye es más oblicuo, porque el lóbulo temporal está hacia los costados, ¿no? Ya.
finalmente, miren esta hernia de acá, esta hernia que es del cerebelo. El cerebelo también está buscando por dónde irse y mira, un cachito se va hacia el agujero magno. ¿Okay? Entonces, estas protrusiones de tejido cerebral, en general de cualquier tejido se le llama hernias. También hay hernias abdominales, o sea, a través del abdomen, ¿okay? De la pared del abdomen, puede salir un poquito de tejido, ¿okay? Puede escaparse por ahí un poquito de tejido. ¿Por qué? Bueno, lo van a ver más en gastro, en cirugía. A eso se le llamaría también hernia, ¿no? Hernias abdominales. En este caso estamos viendo hernias cerebrales, cuya causa es, como están viendo en este caso, una hipertensión endocraniana. Porque si está el cráneo sufriendo una gran presión, el cerebro busca por dónde escaparse. Y acá en el tronco cerebral, lo que ustedes tienen es el centro neumotáxico. El centro neumotáxico es básicamente el centro que controla las respiraciones. Controla qué tan rápido vas a ventilar, o sea, qué tan rápido vas a respirar. Y si se lesiona ese centro neumotáxico, produce alteraciones de la respiración. También por aquí va a estar específicamente a nivel de la protuberancia, el bulbo raquídeo, va a estar el centro cardiovascular, o sea, el que va a controlar la frecuencia cardíaca. ¿Okay? O mejor dicho, el que va a controlar esto al corazón, ¿okay? En general, tanto la conductividad eléctrica, la frecuencia, la contractibilidad, todo. Entonces, estos cambios son tardíos, porque para que ocurra una herniación quiere decir que la sangre pues está aumentando y aumentando. Por lo tanto, conforme aumenta el sangrado, el tejido cerebral se va protruyendo y va a comenzar a llegar acá al tronco y a lesionar a estos centros. Por eso es que en esta tríada tardía de Cushing, la clínica es que tu centro cardiovascular está pero tan dañado que te está produciendo al corazón una hipertensión, que también te está produciendo una bradicardia, o sea, el centro cardiovascular, como ya no está funcionando, ya no está activando el corazón, por lo tanto, lo induce a una bradicardia. Y finalmente la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes es una respiración atáxica. ¿Okay? Quiere decir que es una respiración en la que la persona respira rápido, o sea, son periodos de taquipnea, pero que luego llega un periodo de apnea, ¿no? A ver, denme un momento para mostrarles aquí una foto de cómo es la respiración de Cheyne-Stokes. Perdón, no era atáxica, era apnéusica, ¿no? Porque como hay estos periodos de apnea, ¿qué significa apnea? Apnea significa que no hay respiración. Recuerden que taquipnea significa respiración rápida. Bradipnea significa respiración lenta. Y apnea, sin respiración. Es como que silencio. ¿Ya? Entonces, esos tres son la tríada de Cushing. Luego hay otras clínicas que ya no forman parte de triada, sino como que son síntomas o signos, como al azar. No al azar, sino mejor dicho, libres, ¿ok? No forman parte de una triada, pero también pueden estar presentes. Y esta es la diplopía por alteración del sexto par. ¿Qué es el sexto par? Esto no colabora. Ya, el sexto par, recuerden que es el nervio motor ocular externo. ¿Okay? Entonces, este nervio motor ocular externo lo que hace es decirle a tus ojos o que miren para el costado izquierdo o que miren para el costado derecho. ¿Ok? Pero aquí pasa algo muy curioso. Miren, les voy a dibujar acá. Este es el ojo. Uy, así no puedo. Ya, imagínense que este es el ojo. Ya. Si yo quiero mirar a la izquierda, no, esperen, antes les tengo que enseñar algo. Voy a dibujar al sexto par. El sexto par es el nervio que va a inervar al músculo motor ocular externo. El músculo motor ocular, perdón, el músculo recto externo, lapsus, el músculo recto externo, no se llama músculo motor ocular, se llama músculo recto externo. El músculo recto externo es el músculo que va a llevar a ese ojo a mirar
hacia el exterior, o sea, hacia el lado contrario de la nariz. Por ejemplo, este es el ojo izquierdo, ¿sí? Ojo izquierdo. Como es el ojo izquierdo, si yo quiero mirar si yo quiero usar mi músculo recto externo, ¿hacia dónde voy a mirar con ese músculo? Hacia afuera, hacia el lado contralateral de la nariz, o sea, hacia la izquierda. Pero si yo miro hacia la izquierda, el otro ojo, el derecho, mira hacia afuera de la nariz, hacia el centro de la nariz. Si yo miro hacia la izquierda, miren el ojo derecho cómo está. El ojo derecho está mirando hacia el centro de la nariz. O sea, no está moviendo el ocular externo, el recto externo, el ojo derecho, sino que el ojo derecho está moviendo el recto interno, o sea, el músculo que lo está haciendo es mirar hacia la nariz, porque eso me está haciendo mirar hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí en el ojo derecho, ¿quién actúa? El recto interno. Y aquí en el ojo izquierdo, ¿quién actúa? El recto externo. ¿Qué nervio inerva el recto externo? El sexto par. ¿Qué nervio inerva el recto interno? El tercer par. Por lo tanto, si yo quiero mirar a la izquierda, no es que van a actuar el recto externo de ambos ojos, sino va a actuar recto externo y recto interno del otro ojo. Y para que haya esa mirada conjugada, o sea, esa mirada conjugando los movimientos de los dos ojos, recto interno, recto externo, es muy importante justamente este sexto par. Por lo tanto, si yo altero a el sexto par de ese lado, yo no voy a poder voltear la mirada hacia ese lado. ¿Ok? Supongamos que el sexto par del lado izquierdo está alterado. La persona no va a ver a la izquierda de ese lado. Ese recto externo no va a funcionar. ¿Ok? Entonces ese recto interno va a mirar, perdón, ese recto externo va a mirar hacia la derecha. Entonces, mientras el ojo izquierdo quería ver a la izquierda, pero ya no se puede por la lesión y ahora está mirando a la derecha, el ojo derecho sí está mirando a la izquierda. O sea, tienen ahora dos ojos mirando hacia dos lados diferentes. Y cuando eso ocurre, lo que la persona va a ver son las cosas, lo va a ver duplicado. ¿Ok? Porque una cosa lo está observando hacia la izquierda, lo otro a la derecha y lo ve duplicado. Y cuando uno tiene la visión duplicada de las cosas, a eso se le llama diplopia. Y como ya les acabo de enseñar, esa diplopia es por lesión del sexto par. Luego tienen vértigo por aumento de endolinfa del oído medio. Aquí está el nombre. Endolinfa quiere decir que está aumentando líquido dentro del oído. ¿Okay? Eso es básicamente por la gran cantidad de presión dentro del cráneo que está buscando por dónde salir. Luego está el trastorno sensorial, tinnitus, hipoacusia, anosmia, hiposmia. Ese es básicamente por alteración de nervios sensoriales intracraneales. ¿No? Aquí está, por ejemplo, el nervio vestíbulo coclear, que es el par craneal número 8, que está, obviamente, como es un par craneal, se origina dentro del cráneo, se está alterando, se está presionando y eso genera el tinnitus. La hipoacusia igual, el vértigo, ¿no? Esto ya es cuando hay una hipertensión avanzada, pero la verdad esto todavía no lo vamos a ver. Entonces, hasta ahí, eso lo tienen que tener grabado en su mente. Y ahora vamos a ver aquí al lado derecho las etiologías, ¿okay? Las etiologías más importantes de una hipertensión endocraniana. Como ven aquí en la parte superior, hay cuatro etiologías, ¿okay? Lapsus. La primera etiología que están viendo de azulito es la etiología idiopática o pseudotumor cerebro. Eso quiere decir que aparentemente no hay ninguna lesión, o sea, aparentemente no hay ninguna masa, pero el cerebro se está desplazando. Por eso se llama idiopática, no se sabe cuál es el origen. O también pseudotumor cerebro, ¿ok? Esa causa, la verdad, poco frecuente, así que vamos a pasar a la que es más frecuente, que es el aumento del volumen sanguíneo cerebral. Y como ya les comenté, en qué situaciones aumenta el volumen sanguíneo cerebral, un ejemplo era cuando quiero barrer con el CO2, ¿no? Porque dilato los vasos sanguíneos, hay más volumen, entonces más presión intracraniana para barrer el CO2. ¿Y cuando quiero barrer el CO2? Cuando está aumentado, o sea, cuando hay hipercapnia, ¿no? Ya, cuando hay hipercapnia. Luego, si hay una infección del sistema nervioso central, recuerden que cuando hay una infección hay vasodilatación.
Entonces, si hay vasodilatación, hay más sangre, hay más presión intracraniana, más hipertensión. Entonces, el aumento del volumen sanguíneo cerebral, ya sea por hipercapnia, por infecciones, me va a producir hipertensión endocraniana. Tercera causa, el aumento del líquido cefalorraquídeo. Recuerden que el tercer componente, que equivalía a un 10% de todo lo que estaba dentro del mitáneo, era el líquido cefalorraquídeo. Ya. Cuando este líquido aumenta en sangre, perdón, cuando este líquido aumenta el lapsus dentro del cráneo, se llama o se le denomina hidrocefalia. Hidro viene de líquido, cefalia viene de encéfalo, entonces mucho líquido alrededor del encéfalo, hidrocefalia. Pero ¿por qué puede aumentar el líquido dentro del cerebro? Imagínense ustedes que están llenando un vaso con agua, con líquido, ¿ok? Y de pronto se comienza a rebalsar todo este líquido. ¿Qué podría haber pasado? Primero, que esté llenando el vaso con mucha agua, ¿sí o no? Cuando agarras toda una jarra y llenas con todo eso un vaso con agua, ¿qué va a pasar? Se va a rebalsar. Entonces, primera causa para que haya hidrocefalia, que los ventrículos que producen ese líquido estén trabajando mucho y estén produciendo mucho líquido. Entonces, el aumento de la producción de líquido me va a llevar a más líquido. Eso es lógico. Hidrocefalia. Y cuando hay aumento de producción, ¿quiénes eran los que producían el líquido? Los ventrículos. Aquí están abajo, miren chicos. Aquí abajo, aquí, ya. Estos son los ventrículos. Los ventrículos tienen en sus paredes, que estoy pintando ahí de rojito, un epitelio, es un tejido que se denomina plexos coroideos. Y estos plexos coroideos específicamente son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando estos plexos coroideos están trabajando mucho o se están hiperplásicos, van a producir aumento de la producción de líquido y por lo tanto hidrocefalia. Eso es súper fácil. Ahora, imagínense ustedes que tienen líquido ¿no? en un espacio y de pronto generan una obstrucción y por lo tanto este líquido va a comenzar a rebalsarse hacia ese lado. A ver, un ejemplo. Tienen una habitación, ¿okay? Que por algún motivo todo está cerrado, ¿okay? Todo está cerrado y lo comienzan a llenar de líquido. Como está cerrado, el líquido va a buscar lugares por donde escaparse, ¿sí o no? Va a comenzar a rebalsar. Ya, igual, si ustedes tienen una obstrucción por donde circula todo ese líquido, ¿qué va a pasar? Se va a rebalsar por encima de la obstrucción. Les voy a poner aquel ejemplo. Estos son los ventrículos. ¿Okay? Estos son los ventrículos. Primer ventrículo, segundo ventrículo, ¿no? Que son estos dos más internos. Aquí se está llenando de líquido, que es lo normal. Es normal que se produzca líquido, ustedes ya saben. Pero el tema es que por debajo de esos ventrículos laterales, lo voy a pintar de color, a ver, otro color, un color amarillo. Por debajo de esos ventrículos hay una obstrucción. Entonces, si hay una obstrucción, chicos, ¿por dónde va a circular ese líquido? No tiene por dónde circular. Entonces, se comienza a llenar y cada vez más a llenar esos ventrículos, porque no tienen escapatoria y se dilatan esos ventrículos. ¿Qué se está produciendo ahí? Una hidrocefalia. Esa hidrocefalia es porque los ventrículos se pueden comunicar, no se pueden comunicar los ventrículos. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. Entonces se llama hidrocefalia no comunicante o también hidrocefalia obstructiva. ¿Y cuál es la causa? ¿Qué causas de tumor hay? Muchas, las que ustedes imaginen. Un tumor está ahí obstruyendo. Una estenosis. Estenosis quiere decir que el conducto está ahí presente, pero está estrecho el conducto. Imagínense ustedes, no sé si han visto cuando han tenido una cañita, ¿no? Que han estado tomando con esa cañita, no sé, de un vaso, pero ¿qué pasa cuando esa cañita la apretas mucho? La cañita se aplana, y si se aplana, ¿pasa por ahí el líquido? No pasa. Igual, a eso se le llama estenosis, es la estrechez de un conducto. Entonces, la estenosis del acueducto de Silvio es la más frecuente. ¿Cuál es el acueducto de Silvio? El acueducto de Silvio es lo que te conecta a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo.
¿Ok? Luego tenemos aquí a los quistes. Los quistes son básicamente dilataciones, básicamente cavidades que van a estar acá, pueden estar acá obstruyendo. Y finalmente la hidrocefalia no obstructiva o que sí comunica. Es decir, los conductos, los ventrículos sí se están comunicando, todo el líquido está pasando, no hay ninguna obstrucción, ningún rebasamiento. Pero el tema es que hay una alteración en el pasaje del líquido, como por ejemplo cuando hay una inflamación. Si hay una inflamación, el pasaje del líquido va a estar alterado. Igual cuando hay una hemorragia subaracnoidea. Finalmente, esto que está acá dice hidrocefalia sin aumento de la presión intracraneal. Es un caso especial, que es un caso aislado, que es como ustedes pongan el nombre de que es un extra, hay un dato extra. La hidrocefalia sin que aumente la pica, o sea, aumenta la cantidad de líquido cefalorraquídeo, pero no aumenta la pica, no aumenta la presión intracraneal. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama hidrocefalia porque sí hay aumento de líquido, pero ex vacuo, ex vacuo. ¿Y por qué se produce esto? Se produce principalmente en adultos mayores que tienen el parénquima cerebral atrofiado. Si yo tengo una ecuación, si yo tengo una ecuación, tengo dos constantes. Si están iguales las constantes, el valor se mantiene. Pero ¿qué pasa si una constante sube y otra constante baja? El valor igual se mantiene, están en homeostasis, igual acá. El parénquima cerebral, chicos, como ustedes saben, el cerebro ocupa un espacio, el 80%. Pero ¿qué pasa si el cerebro ya no ocupa 80%, ocupa un 60%? Porque el cerebro se ha atrofiado. Principalmente en adultos mayores, el cerebro se atrofia, se encoge. ¿Y qué pasa? El cerebro está encogido, pero el líquido cerebral aumenta. Aumenta el líquido, pero bajó parénquima. Entonces, al final, ¿aumenta la PIC? No, porque uno bajó y el otro subió, entonces se mantiene la fórmula igual. Por eso se llama hidrocefalia sin que aumente la PIC. ¿Cuál es la causa? Atrofia neuronal. Disminuye el tejido cerebral. Y aquí están viendo algunas imágenes. Así se ve un cerebro atrófico. Miren, hay mucho espacio entre las circunvoluciones. Las circunvoluciones son las vueltas que da el cerebro. Y es como, no sé si han tenido ustedes este papel crepé. No sé qué ejemplo poner. Imagínense, ok, una hoja. Ustedes tienen una hoja y la hacen así, como que la pliegan, como que hacen escalerita con la hoja. Ya. A cada doblez que le han hecho a esa hoja, a cada doblez, a ese doblez se le llama circunvolución. Igual pasa con el cerebro. Si ustedes tienen una gran masa del cerebro, imagínense que todo este cerebro, pero cerebro plano, el cerebro no está plano, liso, porque el cráneo es un espacio, adentro del cráneo hay un espacio chico. Entonces el cerebro lo que hace es plegarse. Y a cada vuelta que hace, se le llama circunvolución. Entonces, miren estas circunvoluciones, estas vueltas están separadas. Eso quiere decir que el cerebro se ha encogido, o sea, tiene menos masa. Y como se ha encogido, hay menos parénquima, ¿no? Como ya les mencioné, pero hay más líquido, entonces se mantiene igual. Y la cuarta causa es un aumento del volumen de parénquima cerebral. Esto básicamente quiere decir que por algún motivo el cerebro es el que aumenta. Entonces aquí estamos viendo que las causas son, si el contenido de dentro de mi cráneo es cerebro, sangre y líquido, si yo voy a tener mayor presión intracraniana, ¿qué tiene que aumentar? O bien aumenta cerebro, o bien aumenta sangre, o bien aumenta líquido. Si aumenta el líquido cefalorraquídeo se llama hidrocefalia. Si aumenta sangre, tengo que recordar la autorregulación, cuándo me aumentaba la sangre. Y si aumenta parénquima, aquí les presento todas las causas. Todo lo que está abajo es el aumento del volumen del parénquima. ¿Cuándo aumenta el parénquima? En edema vasogénico. ¿Qué es el edema vasogénico? El edema vasogénico es básicamente cuando a mi cerebro, mis células, por alguna razón, deciden retener líquido alrededor de ella. ¿Ok? Y ese líquido, ¿de dónde proviene? De la sangre. Les voy a poner acá la imagen. ¿Sí? Esto de acá, si estoy dibujando acá, es cerebro. ¿Ok? Y, ay, no, mejor no. Acá creo que mejor más.
comparación. Imagínense que estas son células de mi cerebro. Ya. Y por acá tengo un vasito sanguíneo. Ahí estoy pintando que esto de acá. Ya. Pero que por alguna razón estas células sufren un daño. Y por ese daño que han sufrido comienzan a acumular líquido alrededor de ellas. Y todo esto que estoy acá haciendo como líneas, todo eso es líquido. Pero ese líquido, ese edema, ¿de dónde proviene? De los vasos sanguíneos. Y se escapa líquido. Y se escapa líquido. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Se llama edema, porque hay acumulación de líquido alrededor de mis células, pero vasogénico, o sea, generado por los vasos sanguíneos. ¿Y cuándo se produce esto? Bueno, tendría que ver las causas de lesión de las neuronas. Hipoxia. Que las neuronas mueran porque les falta oxígeno. Hipoxia. ¿Y cuándo ocurre esto? En gran altura, ¿no? Que una persona suba esto a una montaña, a un lugar de gran altura, y sus neuronas comiencen a sufrir hipoxia, porque recuerden que en la altura falta el oxígeno, o baja el oxígeno, entonces tu cerebro es el principal afectado. Hipoxia igual acumulación de edema por el vaso sanguíneo dilatado. Luego, los tumores, recuerden que los tumores producen vasodilatación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que un tumor necesita oxígeno y nutrientes. Entonces, si un tumor necesita oxígeno y nutrientes, necesita sangre. ¿Y la sangre dónde está? En los vasos. Si yo dilato un vaso sanguíneo, voy a tener más sangre. Por lo tanto, los tumores lo que hacen es aumentar la dilatación de los vasos sanguíneos para que les llegue más sangre. Por eso es que producen sustancias vasoactivas. Son como quien dice WhatsApps que los tumores mandan a los vasos sanguíneos para decirle, oye, dilátate porque me tienes que dar más sangre. Luego está la hipertensión arterial severa. Recuerden que si hay una presión arterial muy alta, y eso se refleja en los vasos sanguíneos del cerebro, va a generar tanta, pero tanta presión alrededor de los vasos que en algún momento esa pared de vasos sanguíneos se va a terminar rompiendo y eso va a generar el edema, ¿no? La extravasación. Luego está la inflamación. Imagínense ustedes que las meninges que son las capas alrededor del cerebro, comienzan a inflamarse. ¿Eso qué va a generar? Dilatación, dilatación igual a edema. Todo lo que es inflamación, chicos, genera dilatación. ¿Por qué? Porque cuando hay inflamación, yo lo que quiero es que las células de mi sistema inmune viajen hacia donde está el microorganismo dañino. Y para que eso ocurra, tiene que haber dilatación de esos vasos, porque ahí están las células. Es como quien dice, si estamos en un bus, ¿no? En la pista, y si yo quiero bajar del bus, ¿qué necesito? Que las puertas se abran. Que las puertas se abran dentro de nuestro cuerpo quiere decir que un vaso se dilate, porque un vaso dilatado va a permitir la fuga, el escape de los leucocitos. Ya, ahora otro edema cerebral, otro aumento del parénquima, el citotóxico. Citotóxico quiere decir que las neuronas comienzan a morir por un tóxico. Citotóxico. Un tóxico son las drogas, cannabis, cocaína, generan mucha toxicidad. Luego la hipotermia también es tóxico, ya lo vimos anteriormente. ¿Por qué? Básicamente porque no permite la llegada de oxígeno, nutrientes, células mueren, citotóxico. Las primeras etapas de un accidente cerebrovascular, nuevamente una inflamación, que es cierto, te produce inflamación, pero también toxicidad. ¿Por qué? Porque es una misma inflamación de las neuronas, ¿no? Encéfalo quiere decir cerebro, cerebelo. Entonces, si hay un microorganismo que está atacando el cerebro, al encéfalo, encefalitis. Y si está atacando las neuronas, pues la neurona se va a morir, pero se va a morir por efecto de la toxicidad de ese microorganismo. Por eso es que encefalitis me produce citotoxicidad, ¿no? Es un ataque directo a eso, directo al microorganismo, no como la meningitis. En la meningitis la lesión está fuera, en las meninges. Los microorganismos están atacando las meninges, pero la inflamación, la dilatación es de los vasos que están alrededor del parénquima. ¿Okay? Luego está el edema osmótico. Esto básicamente quiere decir que algo está atrayendo agua fuera del vaso sanguíneo. Por ejemplo, ya. Por ejemplo,
Imagínense que dentro del vaso sanguíneo hay muy poco sodio y fuera del vaso sanguíneo hay mucho sodio. O sea, hay una hiponatremia, poco sodio en el vaso. ¿Hacia dónde se va el agua? El agua del plasma de la sangre siempre se va hacia donde hay más sodio. ¿Por qué? Porque el agua tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Entonces, negativo con positivo se atraen. Y si se atraen, si hay más sodio en el extracelular alrededor de las neuronas, ¿hacia dónde se va a ir el líquido? Hacia el extracelular, hacia alrededor de las neuronas. Entonces va a comenzar a haber una mayor cantidad de líquido, de sodio en el extracelular, va a comenzar a aumentar el parénquima y eso va a generar un aumento de la pica. Finalmente tenemos al edema intersticial. Hace referencia básicamente a que como hay tanta hidrocefalia, este edema intersticial es causado por una hidrocefalia, hay tanta hidrocefalia que en algún punto ese líquido escapa de los ventrículos. ¿Okay? Es como quien dice que, no sé, imagínate, dentro de un globo tienes mucho líquido, pero ese globo ya no aguanta el líquido y ¿qué pasa con el globo? ¡Plup! Se revienta. Si se revienta el globo, el líquido ¿a dónde se va? Hacia afuera, obviamente. Igual acá, el ventrículo puede aguantar todo ese líquido hidrocefálico, pero en algún punto va a rebasar el ventrículo, o sea, va a escaparse por fuera del ventrículo hacia el tejido. ¿Y qué hay fuera del ventrículo? El tejido parenquimal justamente, ¿no? Lo que está de azul, lo que acabo de resaltar de naranja, eso es parénquima. Lo de negro es el ventrículo, pero el ventrículo ya se llenó tanto de agua que el líquido escapó hacia el parénquima. Entonces, más líquido en parénquima, pero ¿de dónde vino ese líquido? Del ventrículo intersticial. Eso es una causa de aumento del volumen de parénquima, que aumente el líquido en el parénquima. ¿Pero por qué? Por citotoxicidad, por vasogénico, por osmótico o por intersticial. Hay otra causa por la cual aumenta parénquima, no porque aumente el líquido en él, sino porque aumenta tejido per se, tumores. Imagínense que este es el cerebro y que dentro del cerebro comienza a posicionarse un tumor, o sea, un tejido, por ejemplo, un tejido hepático, imagínense, que un tejido proveniente de hígado haya viajado a través de la sangre y haya llegado acá al cerebro. Estaría haciendo efecto de masa, pero no es edema, ¿no? Es un tumor metastásico. Un absceso quiere decir una acumulación de pus donde hay una infección. Un absceso es como, por ejemplo, nos salen a veces, no sé si han visto los granitos del acné, ¿no? Que a veces nos salen en la cara. Ya, esos granitos, ¿no? Que a veces son duros, y ese líquido blanco que sale, eso es pus. Pus es producto de la batalla entre tu sistema de protección y las bacterias. Batallan, se pelean, todo genera muchos detritus, muchas sustancias, ¿ya? Y todo eso es lo amarillo que tú ves, y a lo que llamamos pus. Entonces, igual, imagínense que acá dentro del cerebro ha ocurrido una infección. Está la bacteria. Viene el sistema inmune, pelea con la bacteria, se genera la pus. Pero del cerebro, ¿por dónde sale la pus? No hay. Entonces la pus se acumula ahí, como que se encapsula, se hace globito, toda esa pus. Y sigue creciendo porque la infección sigue ahí. Entonces, a eso se le llama absceso, a un cúmulo de pus encapsulado ahí, todo guardado. Ya. Entonces, abscesos por infecciones. Quistes son básicamente como cúmulos de aire, también pueden ser cúmulos de agua, y se le llama quiste porque tiene la característica de que está encapsulado. ¿Sí? Encapsulado me refiero a que tiene como una cápsula de protección. Y luego está un hematoma, ¿no? Lo que hemos visto, el ACV hemorrágico. Ya. Finalmente, chicos, y ya por irnos a las preguntas, tenemos aquí a las hernias. Esto va a ser más fácil porque ya lo hemos visto un toque. Las hernias, como ya saben, son protrusiones del tejido parenquimal. Y en este caso, una hernia, como ya saben, es una complicación de la hipertensión. O sea, mucha presión en el cerebro no, mucha presión dentro del cráneo, el cerebro está escapándose, es una complicación. Si la hernia es por debajo de la hoz del cerebro, ya les expliqué qué es la hoz del cerebro, es este tejido de acá, esta cortinita,
se le llama hernia subfalcina o hernia cingulada. Recuerden que esto que está aquí arriba es el lóbulo frontal, esto es el lóbulo parietal y este es el lóbulo temporal. ¿Okay? Entonces, en el lóbulo frontal, si ustedes se acuerdan, teníamos a las neuronas motoras. Sí, con ustedes hemos hecho, no, no, estaba haciendo con los chicos de fisio, pero bueno, si ustedes se acuerdan de su clase de fisio, en el lóbulo frontal, lo vimos también en ACB, en el lóbulo frontal están las neuronas motoras, ¿cierto? Las neuronas que lanzan grandes axones hacia la médula, ya. Como esta hernia se está yendo hacia el lóbulo frontal del otro lado, pues va a comprimir estas neuronas motoras del otro lado y por lo tanto ya no vamos a tener movimiento. Miren, estas son las neuronas motoras, se están comprimiendo, neuronas motoras del lado derecho malas, pero las neuronas motoras hacían funcionar el lado izquierdo. Por lo tanto, si la hernia viene del lado izquierdo, daña neuronas motoras del lado derecho y eso se refleja como que no va a haber movimiento en el lado izquierdo. ¿Sí? Ya. ¿Qué arteria pasa por aquí para irrigar al lóbulo frontal superior? La arteria cerebral anterior. ¿Okay? Acuérdense siempre, la irrigación era así. Aquí, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior, ¿no? Ya. Vamos a seguir. Ya. Segundo, está la hernia transtentorial. Bueno, en realidad, como dice acá, hay dos hernias transtentoriales. Una es la hernia transtentorial central. ¿A qué se refiere con transtentorial? Pasa que esta laminita que ustedes ven acá, miren lo que voy a pintar de rojo ahorita. Ya, esa laminita que separa cerebro y cerebelo se le llama tienda del cerebelo. ¿Sí? Y por lo tanto, si la masa del cerebro se está yendo por debajo de la tienda del cerebelo, se le conoce como transtentorial. ¿No? Tentorio viene de tienda y trans quiere decir que está atravesando el tentorio, ¿okay? Se está yendo más allá del tentorio. Si el tentorio está acá, lo que estoy pintando de rojo, mire, esta masa se está herniando, se está queriendo ir hacia abajo del tentorio, no comprimiendo el tronco encefálico. Si está yéndose por el centro, se llama herniación transtentorial central. Pero si está yéndose, miren, si viene de los costados, o sea, viene del lóbulo temporal, se llama hernia transtentorial uncal. ¿Por qué uncal? Porque justo este cachito del lóbulo temporal que se está herniando se llama uncus. Entonces a eso se le llama hernia transtentorial del uncus o uncal. Algo importante de acá es que la transtentorial central causa parálisis del tercer par. ¿Por qué? Todo tiene un por qué. Porque aquí, esto que ven acá, esto es el tronco encefálico, ¿sí o no? Ya, pues el tronco encefálico tiene tres partes. Este primer cachito se llama mesencéfalo. Esto segundo se llama protuberancia. Y esto tercero se llama bulbo raquídeo. ¿Qué está presionando directamente la hernia transtentorial central? El mesencéfalo. Y en el mesencéfalo, ¿qué hay? El núcleo. El núcleo es el origen del nervio tercer par craneal. Y el nervio tercer par craneal, ¿recuerdan a quién daba inervación? Al motor oculto, perdón, al recto interno, también el recto superior, el recto inferior, en fin. La cuestión es que cuando ese tercer par está lesionado, genera el signo del ojo del ocaso, o sea, unos ojos mirando hacia abajo y la mitad inferior del ojo está cubierta por la piel, ¿no? Ya. Otra cosa también es que cerca a este mesencéfalo están las ramificaciones de la arteria basilar. Recuerden ustedes que la arteria basilar viene así. Por encima del tronco encefálico, imagínense que el tronco encefálico, y por encima de él está subiendo una arteria.
Ya, esa es la arteria basilar. Y la arteria basilar en su camino deja ramitas. Ramita por acá, ramita por acá. Ya. Esa hernia central, ven que está lesionando a las ramas de la arteria basilar. Ya, cuando se lesionan las ramas de la arteria basilar, eso genera la hemorragia de Duret. La hemorragia de Duret es esto de acá, miren. La arteria basilar pasa justo por el centro, justo por delante del tronco. Se lesiona y miren, hemorragia por delante del tronco, porque por delante está pasando esa arteria. Hasta ahí con la central. Ahora vamos a la uncal, que como ven tiene más cosas. Igual tiene la lesión del tercer par, lo mismo. Esto me olvidé mencionar que el tercer par también generaba midriasis. La lesión generaba midriasis. Eso de la midriasis lo van a saber más en neuro. A grosso modo, el tercer par es el que le dice a tu ojito que descanse. ¿Y cómo descansa tu ojito? Le dice a la pupila, lo más negrito lo circular negrito que tenemos dentro del ojo se llama pupila, le dice que descanse, o sea que se haga chiquito. Entonces, ¿qué pasa si el tercer par está dañado? La pupila ya no descansa, ya no va a estar chiquita, va a estar grande. Midriasis. Cuando se agranda la pupila se llama midriasis. Cuando se hace chiquita se llama miosis. También el tercer par, aquí no lo mencioné, pero el tercer par inerva a un músculo que está acá. Tóquense acá encima del párpado. Ya debajo de ahí hay un músculo que se llama músculo elevador del párpado. Entonces ese músculo, agarren ustedes su párpado superior. Agarren su párpado superior. Ya, levántenlo. Ya, eso hace el músculo elevador del párpado. Levante el párpado superior para que tú abras los ojos. Pero si el tercer par está lesionado, ya no inerva al elevador del párpado. Si ya no elevas el párpado, ¿qué va a pasar con el párpado? Se cae. Si el párpado se cae, voy a tener esto, ¿no? Párpado caído. Al párpado caído se le llama ptosis. Ptosis significa caída. ¿Caída de qué? Del párpado. Entonces, ptosis palpebral. Okay. Eso también debí ponerlo acá con una imagen, pero bueno, en fin, es lo mismo, lesión del tercer par, midriasis, ptosis. En el específico caso de la hernia central se describe el ojo del ocaso. Luego lo mismo, ¿no? Lesión de arterias, lesión de la arteria basilar paramediana. En el caso de la uncal, como dice acá, te puede alterar o te puede lesionar el pedúnculo cerebral ipsilateral. El pedúnculo cerebral ipsilateral es básicamente la lesión de la parte más anterior del tronco, que te lo genera la hernia uncal. Y finalmente el fenómeno de Kernohan se describe en algunos libros. Es básicamente la lesión contralateral del tronco. Se los voy a explicar acá para que no se mareen. Miren, esto es una hernia uncal. Está desplazando el tronco hacia el lado derecho. Ya, pero el tronco llega a un punto en el que se desplaza tanto al lado derecho que miren lo que pasa. Se golpea con el cerebelo. ¿Okay? Entonces, cuando ocurre esto, cuando el lado contrario se golpea contra el cerebelo, como justo por ahí pasa la vía motora, la vía que mueve a tu cuerpo del lado contrario, el fenómeno de Kernohan quiere decir que una hernia, en este caso una hernia del lado izquierdo, me lleva a desplazar tanto hacia la derecha el tronco que la vía motora, la neurona motora del lado derecho se lesiona y por lo tanto el lado contralateral, que es manejado por esa vía motora, o sea la vía izquierda, va a estar alterado. Y esa lesión de la vía izquierda es justamente del mismo lado de donde está la hernia. Por lo tanto, la hemiparesia, o sea, la lesión motora, la alteración motora, la hemiparesia, la falta de mover mis músculos de ese lado, va a ser del mismo lado de donde está la hernia, por el fenómeno de Kernohan. ¿Okay? Luego la hernia amigdalina es la hernia básicamente de la amígdala del cerebelo, que es este de acá, está señalado con el número 4. Como ven, está dañando el tronco encefálico, el centro respiratorio, el centro cardíaco, produce la tríada de Cushing, va a lesionar una arteria que se llama la arteria posterior inferior, arteria cerebral posterior inferior, porque pasa por ahí.
Puede también comprimir la médula espinal, porque recuerden que debajo del tronco está la médula espinal. Luego tenemos la herniación ascendente, quiere decir que el cerebelo no baja, sino sube a través de un orificio. Es esto de acá que están viendo aquí en la imagen izquierda. Y finalmente la herniación transcalvarina, quiere decir que en el cráneo hay un orificio y a través de ese orificio sale el cerebro. Chicos, pueden poner un emoticón si hasta ahí entendieron o tienen alguna pregunta. Ángela, Fátima, Joe, ¿están ahí? Ya, Joe está ahí. Fátima, Ángela. Ángela dice que sí. Fátima, ¿estás ahí? Fátima a la 1, Fátima a las 2, Fátima a las 3. Si gustan le pueden tomar foto justo a esto, esta imagen está bonita y ahí etiquetan Instagram. Ya, creo que Fátima no está, pero bueno, vamos a continuar. A ver. Esta de cuál es la función del líquido cefalorraquídeo es obvia, ¿no? Proteger al cerebro y a la médula espinal y actúa como un amortiguador. ¿Cuál es la tasa promedio de producción de líquido cefalorraquídeo? También está ahí, ¿no? 500 mililitros por día. Acerca de la absorción del líquido cefalorraquídeo, se absorbe principalmente en los ventrículos, se absorbe directamente a la médula. Esto no les mencioné, pero básicamente imagínense ustedes que hay líquido alrededor del cerebro, ya pues en algún momento tiene que absorberse para que se siga produciendo más. Ya, ¿dónde se absorbe? En las granulaciones supraracnoideas que están por encima del cerebro, que en las capas que recubren el cerebro, en las meninges, por ahí se escapa. Es como quien dice, aquí está el cerebro, el líquido cefalorraquídeo se produce al centro, en los ventrículos, luego se va hacia afuera del cerebro, lo baña el cerebro y se absorbe igual por afuera. ¿Ya? ¿A través de qué estructura drena el líquido cefalorraquídeo al torrente sanguíneo? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Igual. Es a través de qué estructura el líquido cefalorraquídeo escapa del cráneo y sale hacia la circulación, las granulaciones aracnoideas. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En el plexo coroideo, ¿no? Que es el epitelio de los ventrículos. ¿Cuál es la presión normal del líquido cefalorraquídeo en el adulto sano? De 15 a 25, 15 a 20 es lo mismo. Y ahora sí quiero que me ayuden. Bueno, esto se repite. ¿Qué estructura del cerebro es responsable de compensar los aumentos de presión intracraniana al desplazar el líquido cefalorraquídeo? Esto te están preguntando a través de dónde el líquido cefalorraquídeo se escapa. Bueno, como ya lo hemos visto, se puede escapar a través del oído, la nariz, pero acá te preguntan normalmente hacia dónde se debería ir, hacia las granulaciones aracnoideas, hacia el corazón, hacia la circulación. Esto sí quiero que me respondan. Un paciente con presión intracraniana elevada presenta tríada de Cushing. ¿Qué incluye qué cosa? ¿Qué me dice? Recuerden, el centro cardiovascular se altera, entonces ya no tengo control sobre mi corazón. ¿Qué se va a ver? También el centro neumotáxico se altera, ¿no? Porque tríada de Cushing es tardío ya cuando el cerebro se ha herniado y ya está comprimiendo el tronco y en el tronco están estos centros. Entonces, si tengo esta alteración, ¿qué se va a producir? ¿Cuál creen? La A, B, C, D. ¿Cuál marcarían ustedes? A. Ya, por ahí dicen la A. Ángela me parece que respondió. ¿Quién más? Yo he escrito el chat. No. Ya. Muy bien. Es la A. ¿Por qué la A? Porque recuerden, centro cardiovascular aplastado, mi cerebro ya no palpita, bradicardia, o mejor dicho, baja la frecuencia cardíaca, bradicardia. La contraposición de bradicardia, hipertensión. Y la respiración va a estar irregular, específicamente va a ser una respiración de chain. Esto. Apnea no puede ser porque apnea significaría que el paciente ya no respira para nada, pero irregular quiere decir que está hiperventilando y luego un periodo de apnea, hiperventilando y luego apnea.
¿Cuál de los siguientes factores no contribuye a aumentar la presión intracraneana, chicos? ¿Cuál marcarían ustedes? ¿Cuál no contribuye a aumentar la presión intracraneana? Hematoma, hipocapnia, edema, tumor. Fátima, Ángela, Joe. ¿Cuál marcamos? Joe dice la A. Fátima, Ángela, ¿están de acuerdo? Ya, a ver, Joe dice la A. Recuerden que aumente la presión intracraneana es porque hay algo ocupando un espacio. Un hematoma es un sangrado. Obviamente si tengo mucha sangre ahí haciendo un hematoma, un moretón como lo conocemos coloquialmente, sí va a haber aumento de presión intracraneana. Si hay edema, si hay líquido alrededor del cerebro, también va a haber presión. Si hay un tumor ahí ocupando espacio, igual. Pero recuerden, la hipocapnia, CO2 bajo, le dice a mi cerebro que todo está bien, porque el CO2 bajo me genera una baja cantidad de iones hidrogenianos. Por lo tanto, voy a tener alcalosis. La alcalosis no me genera problema, lo que sí me generaría problema es una acidosis. Entonces, como tengo alcalosis, cerebro tranqui, el cerebro puede estar los vasos del cerebro pueden estar contraídos. ¿Qué pasaría si fuese una acidosis? Los cerebros se dilatarían para que el CO2 pase rapidito por ahí y se vaya rápido hacia el corazón, porque el cerebro no quiere que haya mucho CO2. Pero en alcalosis normal se puede contraer el vaso. Si un vaso está contraído, pasa poquita sangre, y si pasa poquita sangre, menor presión intracraneal. Ya, a ver. Luego dice, el reflejo de Cushing, bueno, acá tienen su plagio a la izquierda, hipertensión, bradicardia, respiración irregular, hipotermia no. A ver, ¿quién me dice la ecuación para calcular la presión de perfusión cerebral? La C. Muy bien, excelente. La única que he estado atenta, la C. Y esto es fácil. La presión de perfusión cerebral es básicamente la presión neta con la que va a subir la sangre. Y si yo quiero saber qué presión neta va a subir, tengo que saber qué presión está subiendo, qué presión se está oponiendo, lo resto y eso me dice lo neto, la resultante. Muy bien, es la C. Ya, a ver acá. ¿Qué tipo de hernia puede provocar síntomas en extremidades inferiores? Yo les dije, ¿qué tipo de hernia se va hacia el otro lado y te genera un síntoma de extremidad inferior? Recuerden que les voy a dar una pista. Según el homúnculo de Painfield, si la lesión está al centro, te va a afectar pierna. Si la lesión está más hacia la periferia, recién se va a afectar brazo, cara. Entonces acá te dicen qué tipo de hernia me genera alteración en la extremidad inferior. O sea, que no puedas mover las piernas, que no puedas mover todo el miembro inferior. ¿Qué tendría que estarse aplastando? ¿Qué lóbulo? Y ese lóbulo, ¿qué tipo de hernia está aplastando? ¿Por dónde tendría que pasar la hernia? Sería uncal, amigdalina, subfalcina, transintorial, uncal. ¿Cuál marcaría? Ya les di una pista en el dibujito. ¿Alguien? Ya, la subfalcina, ok, chicos, recuerden, si este es el lóbulo, si este es el lóbulo izquierdo y se va a comenzar a ir hacia el lado derecho, está yéndose por debajo del
la hoz del cerebro, a eso se le llama hernia subfalcina, y comienza a apretar el lóbulo frontal del otro lado. Y el lóbulo frontal, lo que está más al medio del lóbulo frontal, como les digo, inerva a la extremidad inferior. Entonces, al estar alterado, ya no va a haber inervación hacia la pierna del lado contralateral. Entonces sería la hernia subfalcina. ¿Qué tipo de anomalía se observa en una hernia transtentorial, chicos? Una hernia que está yéndose a través de la tienda del cerebelo. ¿Qué le generaría? ¿Compresión de qué? Fátima, Joe. Ángela. ¿Qué me comprimiría? La hernia está bajando desde el centro de mi cerebro para abajo. ¿Qué hay allá abajo? ¿Qué estaría comprimiendo? Chicos. Joe, Fátima. No se olviden, era el tronco encefálico, ¿no? El tronco encefálico está por debajo del cerebro. Les voy a mostrar la imagen. Miren, allí está el tronco encefálico. ¿Quién está bajando? Una hernia transtentorial. ¿Y por qué está aplastando el tronco? Porque es lo que está abajo. Entonces, si se desplaza para abajo y abajo está el tronco, ¿qué va a aplastar? El tronco. Simple lógica. Ya. Ahora vamos aquí a la derecha. Dice esto. Ah, no, esta pregunta. Ah, ya no. Sí, esta pregunta es de acá, pero el tema es que es un poco difícil. Dice, un hombre de 44 años es llevado a la clínica por su esposa. Ella explica que durante los últimos meses ha estado experimentando, ha estado extremadamente irritable, desatento y desinhibido. Ella dice que estos síntomas son similares a los de su padre porque a los 50 años comenzó a bailar en la calle y a tener movimientos incontrolables. Le diagnosticaron enfermedad de Huntington. ¿Qué siguiente hallazgo radiológico sería más consistente? Bueno, recuerden, lo han visto en embrión, me parece, que la enfermedad de Huntington básicamente te produce una atrofia cortical. Es un tipo de demencia. Entonces, la alteración sería una hidrocefalia exvagua. Luego dice, un hombre de 42 años presenta dolores de cabeza que no se con ibuprofeno. Las imágenes cerebrales revelan hidrocefalia no comunicante. O sea, no hay comunicación entre los ventrículos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sería obstructiva o no obstructiva? ¿Cuál es la afirmación más precisa sobre el probable mecanismo de la hidrocefalia? ¿Cuál marcaría? ¿Cuál marcarían, chicos? Joe dice la B. Muy bien. Claro, si te dice que no se están comunicando los ventrículos y se llama hidrocefalia no comunicante, se le conoce también como obstructiva. Entonces, está obstruida. Niña de 4 años es referida a su clínica por su médico de atención primaria, quien sospecha que puede estar sufriendo de un ependimoma en crecimiento, o sea, un tumor. ¿Cuál de los siguientes tipos de hidrocefalia es más probable que cause esta masa? Una hidrocefalia comunicante, exvacua, no comunicante, compresión normal. Si hay un tumor ahí, ¿qué tipo de hidrocefalia sería? Comunicante, o sea, permitiría la comunicación entre los conductos o no permitiría la comunicación entre los conductos. ¿Cuál marcaría? Yo, Ángela, Fátima. Muy bien, claro, es no comunicante porque si hay un tumor ahí. Recuerden que el ependimoma es básicamente un tumor de las células del epéndimo. ¿Okay? Las células del epéndimo son células que están
dentro de esto lapsos. Les voy a explicar con un dibujo mejor ya, porque si no, no se va a entender. Ya. Si estos son los ventrículos, ya, todo este epitelio que está acá, a esto se le conoce como células del epéndimo. Y si esas células comienzan a duplicarse, ¿no? Multiplicarse, eso sería un ependimoma. Entonces, miren cómo un ependimoma te puede producir obstrucción porque ya no va a permitir el pasaje. Entonces, seguiría no comunicante. ¿Qué síntoma ocular se asocia más común a la hernia uncal? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la hernia uncal? Este es el tronco, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Aquí está la hernia uncal aplastando el mesencéfalo. A ver, les doy pista. En el mesencéfalo está el núcleo del tercer par. Si se altera el tercer par, ¿qué pasa? ¿Cuál era la función del tercer par? ¿Cuál marcaría? Chicos, ¿están ahí? Joe, Fátima, Ángela, ¿cuál marcaría? El tercer par, ¿para qué me funcionaba? A ver, les doy pista. El tercer par cierra la pupila. El tercer par actúa sobre el músculo elevador del párpado. Joe, Fátima, Ángela. Si el tercer par cierra la pupila, entonces, si está lesionado, ¿qué haría? ¿La cerraría o la dilataría? Muy bien, Joe. Si el tercer par me cierra la pupila y está lesionado porque una hernia uncal está apretando el mesencéfalo, que es donde nace el tercer par, entonces lo que habría sería una midriasis, porque ahora estaría dilatado. Midriasis. La progresión de la hernia transtentorial se acompaña de que son lesiones en forma de llama en la línea media debido al desgarro. Bueno, esta es la hemorragia de Tourette, ¿no? La hemorragia de Tourette. Tourette, ¿no? La hemorragia por delante del tronco encefálico. Me parece que solo queda una pregunta. Bueno, esta es una pregunta bastante compleja porque es todo un caso clínico bastante elaborado, pero es básicamente una pregunta que te dice, una persona tiene alteración de en movimiento, como dice acá, no tiene fuerza en la extremidad inferior derecha. O sea, si esta es la persona, la extremidad inferior derecha no está funcionando. Pero recuerden que para inervar la extremidad inferior derecha, tiene que venir una vía motora del lado contralateral, del lado frontal. Y si se sabe que esta pregunta es del tema de hernias, la hernia ¿de dónde vendría? Del lado derecho, ¿no? Porque la hernia se va hacia el otro lado, ¿no? Por debajo de la hoz del cerebro. Entonces sería una hernia subfalcina del lado derecho. Ahí está. Es un desplazamiento de la circunvolución cingulada, así se le llama esa vuelta del cerebro, por debajo del lado del cerebro. Bien, chicos, ahora voy a poner Kahoot. En el Kahoot va a venir escala y coma de Glasgow. Sé que todavía no lo hemos visto, lo vamos a tener que dejar para la otra clase porque es un tema amplio, así como este. Pensé que podíamos hacer aunque sea 2 temas, pero por el tiempo no vamos a poder. Así que en el Kahoot lo vamos a resolver. En todo caso, chicos, lo que